¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Aquí les habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Bueno, por si no se dieron cuenta, hoy pensábamos hablar algo de humanidades. Lo primero que conviene recordar y tener claro es que en la antigüedad clásica los griegos entendían que lo que hace humano al hombre es su capacidad de contemplar la realidad. De esta contemplación surgieron las siete artes liberales, que son las que enseñan a pensar y por tanto son las que hacen al hombre libre, verdaderamente libre. Mientras que las artes serviles, bueno, se estudian por la utilidad práctica que tienen, se estudiaban también en la Edad Media por la utilidad práctica que tenían, y son básicamente, bueno, desde la agronomía, que ayuda a producir más pasto, más carne, más leche, más cereales, más árboles, hasta la arquitectura, la ingeniería, la medicina, que ayuda a curar a la gente, la economía, que ayuda a ordenar las cuentas, o por lo menos debería ayudar en ese sentido. Durante la Edad Media, en el seno de la cristiandad nacieron las primeras universidades. La primera fue la Universidad de Bolonia, y en ellas se estudiaban las artes liberales de forma integral, en el marco de una cosmovisión cristiana, por supuesto, que era la de la época. Los estudios preuniversitarios comenzaban con el trivium, la gramática, la lógica, la retórica, y culminaban con el quadrivium, matemáticas, geometría, música, astronomía. Y a partir de ahí los estudiantes podían empezar a cursar, a partir de que terminaban el trivium y el quadrivium, los estudiantes podían empezar a cursar sus estudios propiamente universitarios, derecho, medicina, filosofía, teología, etc. A principios del siglo XX, ante la creciente especialización y división de la realidad en materias, surgió en Estados Unidos un movimiento que se llamó el movimiento de los grandes libros. El objetivo de este movimiento era volver a los clásicos, a los grandes clásicos de la literatura, de la filosofía, de la historia, incluso de la ciencia, porque en ellos se contienen los valores más profundos y universales de Occidente. Al decir de don Francis Bettel, monje benedictino, los clásicos son la conciencia de nuestra civilización. Una frase para darle vueltas. Los clásicos son la conciencia de nuestra civilización. Los impulsores de este movimiento, de los grandes libros, sabían que el desconocimiento de los clásicos era la causa de la pobreza cultural reinante, incluso entre los universitarios. Y estoy hablando de hace 100 años. Hace unos años la historiadora española María Elvira Roca Barea llegó a decir que analfabetos ha habido siempre, pero nunca habían salido de la universidad. Es tragicómico. Evidentemente esto está ligado al eclipse de las humanidades y de la educación clásica, incluso está ligado al eclipse en la forma de entender las humanidades. Este eclipse, a nuestro juicio, es consecuencia, primero, de la fascinación del hombre ante los avances de la ciencia y de la técnica, creadas por el propio hombre. El hombre se sienta a contemplar la obra de su propia creación, de su propia fabricación, de su propio ingenio, y se olvida de contemplar la creación hecha por Dios, la naturaleza, por ejemplo. Se olvida de contemplar todo lo que no es creado por Él. Y se olvida de Dios y se olvida de la creación de Dios. Y también este eclipse es consecuencia de que las propias humanidades fueron perdiendo poco a poco su humanidad, lo que las hacía realmente y verdaderamente humanas. ¿Qué significa esto? Bueno, en palabras del profesor John Senior, los departamentos de estudios clásicos, abro cita, los departamentos de estudios clásicos, literatura, filosofía, historia, música, arte y otros similares de las universidades se han poblado de expertos en edición de textos, en indexación computarizada,
que construyen hipótesis lingüísticas, sociológicas y psicológicas, las cuales, más allá de su utilidad, carecen de valor humano. Realizan investigaciones científicas en el campo de las humanidades que en sí mismas no son científicas. Aplicar el método científico a las humanidades deshumaniza las humanidades. Singer sabe de lo que habla porque fue cofundador, junto con otros dos profesores, Frank Nelich y Dennis Quinn, de un programa de humanidades integradas sumamente exitoso en los años 70 en la Universidad de Kansas. La educación moderna, dice John Singer, se ha vuelto cada vez más suicida en la invasión de la ciencia en la escuela y los colegios de artes liberales, donde los estudiantes tradicionalmente han aprendido la poesía, la música, la historia, la naturaleza. El amor a estas cosas, no su disección y análisis. Eso es lo que hace la ciencia, disecar, analizar las humanidades, pero no disfrutar de las humanidades, no contemplar las humanidades, o contemplar el mundo, la realidad, desde las humanidades. Cuando esto se pierde y los medios ocupan el lugar del fin, dice Singer, la humanidad se destruye a sí misma, víctima de sus instrumentos. Para Dennis Quinn, colega de Singer, como decíamos en este programa de Humanidades Integradas, el enfoque científico de las humanidades envenena el gusto de la gente por la poesía, la música, el arte y la filosofía, que es lo que debería disfrutar el estudiante universitario ordinario. Cuando los estudiantes tienen que profundizar en la estructura de una obra, dice Quinn, pierden el objetivo principal de la literatura, su valor emocional. Para estos profesores el propósito de las humanidades no era y no es aumentar el conocimiento de sus alumnos, sino humanizarlos. Esto es, ayudarlos a crecer tanto en intelecto como en voluntad, a transformar sus vidas, a perfeccionarse en cuanto a personas, capaces de disfrutar y amar la sabiduría, a despertar su interés por aprender. Y ese es, o debería ser, el fin de la educación, y sobre todo de la educación humanística. Intentamos cultivar, decía Dennis Quinn, abro cita, intentamos cultivar no solo la mente o el corazón, sino ambos aspectos de la experiencia humana. No solo saber, sino también desarrollar el deseo de saber. Queremos humanizar a los estudiantes y sacar sus respuestas humanas de forma integrada. Y por eso procuraban leer con ellos lo que las mentes más grandes de todas las generaciones han pensado sobre lo que debe hacerse para que la vida de cada hombre sea vivida con inteligencia y refinamiento. Fin de la cita. Por último, para que esa educación dé buenos frutos, es necesario partir de una cosmovisión realista. Y de vuelta dice John Singer, cualesquiera sean los beneficios de esta lectura de los clásicos, incluso la de los más grandes, no producirá ningún fruto si no hay un criterio que distinga entre lo verdadero y lo falso. Contemplar la realidad, volvemos a lo del principio, que era lo que decían los griegos, que había que contemplar la realidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de profesionales egresa de nuestras universidades? ¿Son individuos que acumulan conocimientos, expertos en artes serviles, que saben hacer cosas? ¿O son personas integralmente formadas que además de saber hacer cosas, son capaces de pensar? Son verdaderos y auténticos amantes de la sabiduría, hombres libres, capaces de alcanzar el fin último para el que fueron creados. ¿Son esos los profesionales que estamos sacando de la universidad o son analfabetos? Analfabetos que saben hacer cosas pero que no saben pensar. Bueno, hasta aquí lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Si les gustó el contenido, pueden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.